Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, esta charla es una de las que tenemos hoy un par de ellas. Soy uno de los miembros de la Comisión de Convivencia y Equidad de la escuela. Entonces, antes que nada, vamos a hacer un poquito de propaganda. Tenemos esta comisión, nuestro objetivo fundamental es trabajar en contra de discriminación de cualquier tipo, por orientación sexual, por religión, por discapacidad también. Y entonces, por eso vamos a dar esta charla. Bueno, nos lanzamos y propusimos a ACM y nos han aceptado gentilmente en dar un par de charlas de los temas de la comisión. Entonces, la mía va a ser sobre documentos para todos, es decir, documentos que todo el mundo pueda leer y comprender y manejar razonablemente. Y voy a empezar por una historia personal, ¿vale? Allá por 2007, hace ya 17 años, nació mi hijo, el pequeño, y el mismo día que nació mi hijo me llamaron de AENOR, ahora llamado UNE, dice: enhorabuena, ha sido elegido para el grupo de expertos del nuevo estándar de accesibilidad. Bueno, en aquella época ni siquiera sabíamos que iba a ser un nuevo estándar, ni siquiera el código que iba a tener, pero tenéis ahí en pantalla el estándar 301-549. Es el estándar europeo que define los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios TIC y que se ha ido actualizando varias veces. Han pasado ya 17 años, mi hijo ha crecido, y el estándar también. O sea, el estándar ha pasado de 0 a 186 páginas en inglés, 270 en español, es lo que tiene el idioma que nos gusta entretenernos y ocupar mucho. Y va a crecer más porque, de hecho, estamos actualizándolo para dar cobertura a legislación. Aquí tenéis una historia de la última versión publicada es 2021 y yo creo que el año que viene saldrá otra, con más actualizaciones. Vale, no voy a casi ni mencionarlo el estándar, pero simplemente que tengáis esa referencia. Ese estándar es el que tendría que cumplir un documento para ser accesible en el marco europeo, ¿vale? Los principios que definen la accesibilidad están en inglés, y en inglés tienen unas siglas que no son difíciles de recordar, son pobre en inglés, poor, que en inglés sería perceivable, operable, understandable and robust, o en español perceptible, operable, comprensible y robusto. Aplican a cualquier cosa. O sea, esto aplica a páginas web, aplica a aplicaciones móviles, a aplicaciones de escritorio, al sistema operativo, y de hecho por ley las páginas web y las aplicaciones móviles de la administración pública, incluida esta casa, tendrían que ser accesibles. Y el año que viene, todos los ordenadores que veo aquí y todos los teléfonos móviles que tenéis en el bolsillo fuera tienen que ser accesibles por ley, los que se empiecen a vender en el mercado a partir de junio del 25. En el caso de documentos, que es de lo que voy a hablar hoy, están definidos los requisitos fundamentales en el capítulo 10 de este estándar europeo, que tienen muchísimo que ver, porque usan la misma terminología, la misma estructura, que los requisitos de accesibilidad de la web. Pero yendo al grano y haciéndolo fácil y para que no sea demasiado complicado, ¿qué es lo más importante que tengo que tener en un documento para que sea accesible? Y esto aplica a cualquier tipo de documento, ya sea documento de texto, documento con presentaciones, un vídeo es un documento también en la definición que se hizo en el estándar europeo, una presentación, un vídeo, una hoja de cálculo podría ser también se pueden cumplir los requisitos de accesibilidad. Más importante, primero la estructura, que esté bien hecha, que haya títulos de encabezado correctos o títulos de diapositiva correctos en PowerPoint. Eso facilita que sea operable y se pueda navegar fácilmente con teclado. También permite que sea más comprensible y yo tenga una visión general del documento y pueda ir recorriéndolo y entendiendo las distintas secciones. En segundo lugar está la redacción, y de la redacción no me voy a meter mucho porque luego, spoiler, hay una charla sobre temas de redacción y lenguaje que facilita que el documento sea comprensible, ¿vale? En tercer lugar tenemos cuestiones que tienen que ver con personas que ven poco o no ven bien los colores. Estaría por apostar, al menos hay uno aquí, pero ¿veis? He acertado. Más o menos entre el 8 y el 10% de los hombres tienen daltonismo, solo el 1% de las mujeres. Es que son muy pocas mujeres y siempre esta parte del chiste se me estropea. Lo que sí que es cierto es que muchos más hombres tienen problemas para nombrar los colores, ¿vale? Pero no es un problema de percepción, es otro problema de desarrollo del lenguaje. Entonces, lo que sí que tenemos que tener cuidado cuando hacemos documentos o presentaciones como esta que veis aquí es tener controlado el contraste de colores, que haya una fuerte diferencia entre el texto y lo que hay debajo del texto. Como veis aquí en estas diapositivas,
que he intentado trabajarla. Esta presentación, por cierto, luego os la pasaré, si queréis distribuirla. A priori, salvo error por mi parte, cumple todos los requisitos de accesibilidad. Lo siguiente es que cada vez que metamos imágenes o gráficas, tengamos un texto asociado. Cuando es una foto, pues un texto que no necesariamente tiene que contar con pelos y señales todos los píxeles de la foto. Tiene que transmitir la información que el autor del documento quiere transmitir con esa imagen. A veces basta con una frase, a veces es mucho más largo, especialmente si hay una gráfica. Hay muchas veces cuando escribimos documentos, y algunos habréis sufrido los documentos de IPO y todavía tendréis pesadillas con ello, ponéis la gráfica de los errores de usabilidad, etcétera, pero normalmente escribíais encima o debajo un texto que ya lo contaba. ¿Vale? Entonces no hace falta describir más la gráfica si no tiene nada más que lo que ya viene en el texto. Eso es parte de lo que se dice en la gráfica. Esto, igual que el contraste de colores, tiene que ver con problemas de percepción, especialmente vista, pero no solo vista. Por ejemplo, personas con discapacidad cognitiva a veces usan un lector en voz alta en el documento para ayudarles a leer, o personas con dislexia, y entonces están escuchando el documento mientras lo ven también, y cuando llegan a la imagen ayuda mucho que la imagen se escuche la descripción de la imagen mientras están escuchando ese refuerzo. ¿Vale? Dos cosas últimas importantes, las tablas bien formadas. Entonces, unas tablas, normalmente son tablas con datos, normalmente deberían tener una fila de encabezado, a veces una columna, pero sobre todo una fila, y tiene que estar identificada como tal. Dependiendo de la herramienta que se use, pues usar una técnica u otra. En algunas es tan poco explícito como decir, en Word se dice repetir filas de título. Y mágicamente esa fila de repente es el título de las celdas. Y eso permite que alguien que no pueda ver la tabla entera pueda recorrerla, saber a qué columna pertenece cada dato que está escuchando o viendo, y poder así por lo menos relacionar y comprender mejor la tabla. Entonces esto afecta, como veis, tanto a perceptible como operable como comprensible. Y lo último, que tiene que ver con la compatibilidad con los productos que usan personas con discapacidad, que se llaman productos de apoyo, y que necesitaría otro Lightning Talk para solo eso, así que no voy a hablar mucho, es siempre utilizar la última versión del editor y del formato, porque por fortuna las compañías del mundo de la informática han ido abrazando los principios de accesibilidad y cada vez más, entonces la última versión de cada herramienta siempre tiene más funciones de accesibilidad y más capacidades de accesibilidad que la anterior, tanto en el formato como en el editor. Vale. Para poder hacer esto fácil, casi todas las herramientas modernas tienen comprobadores de accesibilidad integrados en la herramienta de edición. Os voy a enseñar algunas y os diré por qué uso esas y no otras. Y están integradas y nos van a permitir chequeando, por ejemplo, cada vez que metemos una imagen nos va a decir, oye, que esta imagen necesita un texto. O incluso nos puede sugerir un texto. De momento, eso de sugerir el texto no funciona muy bien, pero dentro de poco funcionará estupendamente. O, por ejemplo, nos puede decir, los colores que estás poniendo están mal y no se ven. Y míralo porque a lo mejor no se va a poder leer. Entonces, voy a enseñaros rápido algunos ejemplos. ¿Vale? El primero va a ser Word. Entonces, en ofimática, mi recomendación efusiva es usar siempre Office 365. Y no el Office de licencia fija, ni OpenOffice, ni Google Docs, ni otras cosas que por desgracia no han llegado todavía a lo donde deberían llegar en cuanto a capacidad de accesibilidad. En algunos lo que falla es la interfaz de usuario, por ejemplo, Google Docs, lo peor que tiene es que la interfaz de usuario tiene problemas de accesibilidad, no es fácil que una persona con discapacidad lo maneje. En otras falla a lo mejor también, creo que LibreOffice, OpenOffice suelen fallar también por ese lado, y a veces lo que falla es el formato, que no tiene capacidad para incluir todo lo que debería incluir, de una estructura correcta, semántica, el texto de las imágenes, las tablas bien etiquetadas, etc. Y en el mundo de Microsoft, la recomendación también efusiva es que uséis la versión de suscripción, que como estudiantes de UPM y personas de UPM todos tenemos acceso a ella, porque incorpora mejoras continuadas de accesibilidad. Y de hecho os voy a enseñar ahora el revisor de accesibilidad, que acaban de cambiar la interfaz de usuario hace 2 semanas. O 3. O sea, la han cambiado. Y han mejorado y lo han hecho más fácil de entender y más fácil de seguir. Entonces, en Word 365, en la pestaña Revisar, hay un botón que voy a ver si se ve algo. No, quizá no se vea. No, perdona. Que estoy aquí, vamos para adelante. Este no va a funcionar. Bueno, tenéis ahí el botón de comprobar accesibilidad.
Cuando le damos a ese botón de comprobar de accesibilidad, en el panel derecho sale ese asistente de accesibilidad que nos va a revisar color, elementos multimedia, las tablas, la estructura del documento. Y nos va a marcar, en este caso es un documento Word sencillito, nos va a marcar si hay algún problema o no. Y al final del todo tiene un botón de opciones y entre las opciones tiene una opción que es mantenerlo siempre activo. Si tenemos marcada esa opción, nos aparecerá en la barra de estado el comprobador de accesibilidad, lo veis aquí. Y cada vez que metamos texto, cada vez que cambiemos colores, cada vez que metamos una tabla, cada vez que metamos una imagen, si lo hacemos bien nos va a seguir diciendo que está todo correcto y si se nos ha olvidado hacer algo, nos va a avisar, oye, que tienes algo que revisar. Entonces pinchamos ahí, nos abre el panel y podemos ver enseguida lo que estamos haciendo. En el caso de Word, en UPM tenemos una guía para hacer documentos Word accesibles, la preparó el GATE, con, entre otros, mi ayuda. Os pongo el QR, pero es fácil de encontrar, guía básica para el documento Word, que explica todas las funciones de Word y cómo ir incorporando contenidos de distinto tipo de forma accesible. PDF. Si podéis, lo evitáis. Que no hay nadie de Adobe aquí, ¿no? En la sala. ¿Por qué? Porque PDF tiene, por su propio diseño de formato, se creó para emular el papel, para permitir diseñar documentos visuales y que se vieran siempre igual en cualquier dispositivo. Ese es el objetivo de PDF. Y por lo tanto, verse igual en todos los dispositivos implica que no sea accesible, porque el quien necesite texto más grande no lo ve, quien necesite contraste mejor tampoco lo puede cambiar. O sea, está directamente diseñado de fábrica para sustituir a la imprenta, ¿vale? Y como sustituto de imprenta no se lleva muy bien con la accesibilidad. Cuando veis un documento PDF, estáis viendo cajas de texto, colocadas en coordenadas X, Y, en cualquier orden. O sea, incluso saber si se leen en orden o no es ya un primer paso divertido, el orden de lectura, porque son cajas que están ahí flotando, y el texto, las imágenes y todo, porque es maquetación, no deja de ser la representación final de maquetación. Entonces, si queréis generar documentos en formato electrónico flexible y accesible, le hemos hecho la mejor opción EPUB, que es un formato estandarizado, que además en la última versión tiene muchísimas funciones de accesibilidad y que desde paquetes de ofimática se podría exportar a formato EPUB. Si no queda más remedio, por lo que sea, que generar PDF, lo que hay que hacer es partir de un original accesible y después revisarlo, porque yo hago un documento Word, tengo el asistente de accesibilidad, lo hago todo perfecto, no tiene ningún error, genero el PDF y el PDF tiene por lo menos tantos errores como encabezados tengo. Porque lo primero que pasa es que por alguna razón extraña, que desconozco quién es el culpable, si Microsoft o Adobe o los dos, o el cielo, yo qué sé, los encabezados no se generan como contenido etiquetado en PDF. Y entonces lo bueno es que el corrector de PDF tiene una opción muy rápida que es etiquetar el documento automáticamente. Si el Word viene bien, le damos a esa opción y nos lo etiqueta fácilmente y lo hace bien. Entonces, si habéis visto PDFs, cuando en PDF, en el lector o en el Acrobat, podéis ver la tabla de contenidos del PDF, es que va por buen camino. Si no la veis, es que está mal, es que no está etiquetado, es que no hay encabezados etiquetados correctamente. Entonces, en la herramienta, aquí igual, para generar PDFs accesibles la mejor herramienta la de Adobe, igual. Cualquier otra va a tener problemas, no va a permitir hacer todo lo que permite la accesibilidad de Adobe. Entonces, en el panel de herramientas de Adobe Acrobat se puede poner un símbolo de accesibilidad, lo tengo yo activado, pero si no se da más herramientas se busca y se mete. Cuando pulsamos ahí salen opciones de accesibilidad. ¿Veis ahí arriba quitar automáticamente el documento? Es precisamente eso. Cuando el origen está bastante bien, lo hace bien. Si el origen no está bien, no va a acertar. En este caso es que ya está etiquetado. Podemos darle al botón de comprobación de accesibilidad que nos hace un análisis de accesibilidad que podemos configurar y ahí tenéis un cuadro bastante complicado. Este es el típico interfaz de usuario de Adobe, bastante llena de botones y de opciones, cada cuadro de opciones, donde podemos ir configurando que queremos que nos revise. Le damos ahí, nos sale un informe de accesibilidad donde podemos ir descubriendo todo lo que está mal y corrigiéndolo. ¿Vale? LaTeX. ¿Cuántos usáis LaTeX aquí? Tengo muchas noticias para vosotros. Es sorprendente, ¿vale? Pero también es por razones históricas. A ver, LaTeX es como el ensamblador de las imprentas. Ojo, alguien se me enfada, pero es mi percepción, mi modelo mental, ¿vale? También creado para preparar documentos que se van a imprimir bien, físicamente en papel. O sea, LaTeX se inventó para eso.
Vale. El código de generación de PDFs de LaTeX es de los 80, del siglo XX. Imprimiendo en PDF. O sea, se está imprimiendo en PDF. ¿Vale? Y es un código infernal que nadie ha sido capaz de conseguir que se genere un documento PDF accesible. Y de hecho, la propia comunidad, por ejemplo, cuando UPM contrató no me acuerdo esta herramienta colaborativa para editar LaTeX, la propia comunidad de Overleaf dice, esto es imposible. O sea, en general, para cualquier tipo de documento abierto, no se puede garantizar que se pueda crear un PDF accesible. Sí que es cierto que hay plantillas de LaTeX que permiten generar algo más accesible, ¿vale? Pero no funcionan bien y no funcionan para todos los casos. La recomendación general de LaTeX es normalmente no generar PDF desde LaTeX, generar HTML. O sea, el documento HTML es de LaTeX, o usar alguna herramienta de conversión. Aquí tenemos un ejemplo de una que en la escuela tenemos para dar servicio a un estudiante ciego, que pasa de LaTeX a Word, y en el Word ya puedo revisar la accesibilidad y darle a la persona ciega el documento Word accesible. Eso ha funcionado bien, para asignaturas de matemáticas razonablemente bien. PowerPoint, como esto que tenemos aquí. PowerPoint es como un documento, pero como es un tipo de contenido diferente, tengo diapositivas y tengo cosas así, sobre todo la estructura de mi presentación se ve marcada por los títulos de diapositiva. Entonces es muy importante que los títulos de diapositiva, cada diapositiva tenga un título y que cada título de diapositiva sea diferente, para que así se pueda navegar la presentación y entender solo mirando los títulos de diapositivas y la diapositiva que cada uno quiera. PowerPoint es un poco parecido a PDF, es una herramienta visual y por lo tanto los elementos están flotando en la pantalla. Entonces el orden de lectura empieza a ser un problema que en Word normalmente no lo es. O sea, en Word no hemos escrito en línea y se lee en línea y normalmente no hay problemas de comprensión, pero en PowerPoint puede ocurrir. La mejor manera de asegurarnos que todos los elementos encajan bien es usando bien los patrones de diapositivas, usando diapositiva de un título, no cargarnos la diapositiva, sino en todo caso, si queremos que nuestra presentación tenga una presentación diferente, modificar los patrones como queramos. Y entonces el patrón, en este caso, este de aquí me garantiza que me leo primero el título y luego lo de dentro. Y si hubiera un pie de página, me leería después el pie de diapositiva. Y ese es el orden correcto de lectura y ya no tengo que hacer yo nada para preocuparme por ello. Y luego una cosa que me sorprende mucho en Microsoft es que el SmartArt es un desastre. A ver, SmartArt es una herramienta extraña, es una herramienta muy útil que yo uso un montón, como esta diapositiva, por ejemplo, en el que yo escribo texto estructurado y me transforma ese texto en una representación visual. Pero yo como autor he usado texto. Internamente PowerPoint maneja texto, pero por alguna extraña razón no da visibilidad a ese texto. No preguntéis. Hay cosas que a alguien se le escapó algo. Entonces, cuando meto un SmartArt, tengo dos opciones. La primera, que es la que tengo implementada aquí, es asociarle texto alternativo. Copio el texto, lo pego como texto alternativo y lo tengo ahí. La opción B es desmontarla. Una vez que la tengo hecha, creada, ya me gusta el diseño, desagrego los elementos, deja de ser un SmartArt y entonces ya puedo controlar todos los elementos y su orden de lectura y su contenido. Claro que eso es cuando ya estoy seguro de que el contenido está bien y no lo voy a tocar, porque ya pierdo esa flexibilidad de SmartArt que me ajusta automáticamente el tamaño de letra, el tamaño de las cajas y todo en función del contenido. Pero bueno, se puede hacer. En la presentación se podrían activar subtítulos, no sé si van a funcionar muy bien, os voy a hacer una, porque además no veo. Ah, mira, aquí lo tengo. Hola, buenas tardes, buenos días. No he configurado un micrófono especial, estoy usando el micrófono del portátil, pero estáis viendo los subtítulos en tiempo real, con reconocimiento de texto de lo que yo estoy hablando. Entonces, para personas que oyen poco, están bien, y para todos vosotros normalmente ayudan porque está demostrado que en clase hay mejor comprensión de los contenidos cuando están subtitulados. Ayudan a fijar la atención un poco también. Por desgracia, esto no lo aplico en mis clases, porque no estoy sentado delante del micrófono y para eso tendría que conectarme a algún auricular con micrófono y moverme con él, y es la logística más complicada de lo que debería ser, ¿vale? Voy a pararlos, pero esto es lo que veis. Funcionan razonablemente bien, meten la pata seguro, o sea, una de cada 10 palabras está mal, seguro, seguro. Los quito. Y ahora de compartir documentos, esto es una recomendación general, ya os he dicho PDF no,
o mejor no. Por lo tanto, si queremos compartir documentos en PowerPoint y que más personas puedan acceder a ellos, lo ideal es tal cual el fichero PowerPoint. Ya sé que no nos gusta, porque es editable, porque no lo pueden cambiar, pues mala suerte. Pero esa es la mejor manera. También existe una opción de un fichero más difícil de editar, no voy a decir imposible, pero un poco más complicado, por lo menos no obvio, que es el formato de presentación autónoma, el PPSX, que ese sí tiene toda la función de accesibilidad de PowerPoint funcionando y le vale, por ejemplo, a una persona ciega y puede ir leyéndolo y usar las herramientas de voz alta. Las herramientas de accesibilidad son iguales que las de Word. Esto es una de las cosas que ya os contamos en IPO, es un ejemplo de buena consistencia en la interfaz de usuario. Todo el paquete ofimático de Microsoft Office tiene las barras iguales, los mismos nombres, los mismos iconos, todo más o menos en el mismo sitio se encaja con el tipo de herramienta. Entonces, en la misma pestaña revisar está el mismo icono de comprobar accesibilidad, que abre un panel de accesibilidad que básicamente es la misma interfaz de usuario que el de Word, solo que mira cosas un poco diferentes porque esto es son presentaciones y no es un documento. Y también puedo activar la barra de estado para que me lo vaya diciendo. En el caso de PowerPoint no tenemos guía de UPM. Os dejo aquí una guía de una experta en accesibilidad que participó en un seminario que organizó el GATE en verano, que contó muchas cosas, que ahora os paso otro pointer, pero tiene un documento que explica cómo hacer PowerPoint accesibles, ¿vale? Que está bastante bien y mucho más de lo que os puedo contar en este momento. Si queréis saber más en específico sobre documentos accesibles, una recomendación rápida. En ese mismo seminario, esta mujer, Olga Carreras, dio una charla sobre cómo hacer fácilmente documentos accesibles. Ella tuvo el lujo de poder dedicarle hora y media a esto, que yo no tengo. Entonces, contó 15 buenas prácticas y cómo hacerlas, por qué y qué hacer con cada una y cómo hacerlas en varias herramientas. Tenéis en el enlace que os he dejado, buscáis el seminario GATE y lo vais a encontrar. Y si no, en el QR tenéis el enlace a la sección del seminario donde están las ponencias. Podéis ver el vídeo entero o podéis descargar la presentación de Olga, donde está este contenido, ¿vale? Y voy a terminar para intentar convenceros. ¿Es esto importante, esto de la accesibilidad? ¿Qué está contando este profesor? Total, sí, vale, es el experto en accesibilidad, lleva toda la vida. En realidad llevo desde 1995 en esto. O sea, lo de 2007 es por poner algo en el siglo XXI, ¿sabéis? Voy a hacer dos preguntas. Los estudiantes que han estado en videojuegos que no contesten. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis usado una silla de ruedas? Levantad la mano. Vale, 4. Pues que 10% de la sala. Vale, muy bien. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis tenido alguna vez problemas para ver la pantalla de vuestro móvil o de vuestro ordenador? Bueno, ya llegamos a lo mejor ya a 6 o 7. Madre mía. Os voy a decir algo. Los que no habéis levantado la mano habéis mentido. No lo sabéis, pero habéis mentido. Silla de ruedas. Todos los que estáis aquí, absolutamente todos, habéis estado ya en una silla de ruedas. Ya. Venga, vale. Luego sí, o sea, primero era horizontal cuando eras bebé, luego había sillas también, ¿eh? Vale, esto es la primera vez que usáis una silla de ruedas. ¿Vale? La segunda vez, si sois padres o sobrinos, también usaréis una silla de ruedas, no como usuario dentro, sino como empujador de la silla de ruedas. Los problemas de accesibilidad, es decir, entrar en este hemiciclo es igual de imposible. Bueno, imposible no, porque las sillas de bebés no pesan mucho, ¿vale? Y luego, si tenéis suerte en la vida, la usaréis al menos probablemente otra vez. Digo suerte porque no seréis suficientemente viejos. Si no tenéis suerte, a lo mejor no disfrutáis de ese último uso de silla de ruedas. Pero aún así, la sociedad no pensamos en ello. Es decir, seguimos construyendo hemiciclos con escaleras, edificios que en la escalera, la entrada principal, tienen una gran escalinata ornamental o no ornamental, pero sobre todo escalera. Es que lo de la escalera lo tenemos metido en el cerebro, ¿vale? Y da igual que todos hayamos estado en la silla, que casi todos, o bien por ser padres, o bien por ser tíos, o subir la silla del bebé en el autobús, o la silla del bebé en donde sea. Da igual que luego se nos rompa una pierna en la cadera y nos toque estar en la silla de ruedas durante unos meses y entonces
nos vemos que no podemos ir ni al cine ni al restaurante, o para ir al restaurante tenemos que pasar por la cocina, entonces no comemos. Porque ya os digo yo que si pasáis por la cocina o un restaurante, salvo que sea un 3 estrellas Michelin que parece un laboratorio, en el resto de las veces normalmente no se come. Y con la pantalla, no sé si os dais cuenta aquí, pero esto es algo muy común en Madrid, menos hoy. Hoy que está lloviendo no pasa tanto, pero todavía no tenemos pantallas que resistan el sol de Madrid. O sea, que se vean bien. ¿Vale? Se van viendo mejor, poco a poco. Hay algunas con tratamientos especiales, antirreflejos, etcétera, pero todavía no se ven muy bien. O gastarían toda la batería del móvil en 5 segundos porque la potencia de luz que tendrían que dar para compensar sería complicada. Entonces casi siempre vamos a tener, como veis ahí, el menú de la derecha está tapado por el reflejo de la luz. Pues eso pasa mucho. Y no os hablo de la edad, ¿vale? De la vista que perderéis, o hayamos perdido algunos. Yo tengo una solución fácil, yo como uso gafas para ver de lejos, me las quito para ver de cerca. Todavía no necesito las de cerca, pero pronto las necesitaré. Así que nada, esto es importante, esto evita discriminar a compañeros o personas que pueden acceder a vuestros contenidos en el futuro que no sabéis quiénes son ni qué necesidades tienen. Entonces, si hacemos los documentos accesibles, todos podrán verlos, incluyendo nosotros, incluyendo herramientas informáticas que trabajan con los documentos, que los almacenan, los archivan, los clasifican. Cuanto más accesible el documento, mejor lo hacen, porque pueden acceder a más información. Y con eso termino. Muchas gracias. Dime. Vale, el texto plano... Sí, no. Pero quizá este tipo de documentos en texto plano son más fáciles de convertir. ¿Qué tipo de estándares de accesibilidad se aplican a estos o qué tipo de herramientas hay sobre estos para comprobar un poco si... Bueno, dos respuestas. Primera, el texto plano no es accesible, porque hay personas que no entienden el texto. Y cuando el fichero es de texto plano, las herramientas que los manejan no suelen tener capacidad para usar el texto de otra manera, para transformarlo, porque suele ser un editor de texto mínimo y ese editor de texto no tiene leer en voz alta, no tiene un modo, por ejemplo, es que no os puedo enseñar todo, pero por ejemplo en Office hay un modo de lectura de los documentos que me presenta el documento con otro tipo de letra, con otros colores, que me lo lee en voz alta si quiero, o si no, no quiero, puedo configurar el espacio entre letras, el espacio entre líneas. Eso con los editores de texto no puedo, porque están pensados para solo texto, ¿vale? Entonces, primero, el texto no es accesible para todo el mundo. Puede ser comprensible para una persona que no ve, si consigue, o sea, si lo abre normalmente con un lector de pantallas lo va a leer, pero por ejemplo alguien con problemas cognitivos va a tener problemas, alguien con problemas auditivos que suelen tener problemas para comprender el texto también va a tener problemas. Cuando el texto no tiene imágenes que lo acompañan, es más difícil de comprender, entonces tiene problemas, ¿vale? Segundo, Markdown. Markdown al final le genera algo. O sea, Markdown es para editar, es más fácil de editar que Markup, pero vale, o sea, no sé cómo deciros. Tampoco es tan difícil el Markup, ¿vale? Solo hay que cerrar cosas en vez de no cerrarlas. Pero al final genera algo, normalmente HTML. Entonces lo que tienes que cumplir es que el resultado que tú editas con Markdown cumplan los requisitos de HTML. Entonces, por ejemplo, que una lista que parece una lista sea una lista, que no sea simulado una lista, que los enlaces tengan un significado por el texto del enlace y no lo tengan. Pues un montón de requisitos, eso es lo que tienes que mirar. Entonces, lo que se mira es el resultado. O sea, ¿qué estás generando con Markdown? Si estás generando HTML, pues los requisitos en HTML. Si estás generando, imaginamos, un documento tipo Word o lo que sea, pues ahí lo miras. Pero Markdown es simplemente una forma de editar. ¿Vale? Pero la clave, y esto es muy típico, hace un montón de años cuando se empezaba esta accesibilidad, allá por finales del siglo XX, primeros del XXI, había la típica estrategia de versión en solo texto para ciegos. Y además así con todo. Que es como decir puerta solo para negros. Este ejemplo ya lo usa en otras asignaturas, pero tampoco me da tiempo aquí a ponerla. Entonces tiene varios problemas, pero primero es que no es accesible. O sea, solo texto no es completo. No tiene la información fácil de entender, fácil de manejar. Por ejemplo, el texto plano no tiene estructura, no tiene encabezados, no tiene secciones. Entonces no voy a poder navegar
entender la estructura del documento y ir a la parte que yo quiero si el documento es un poco largo. Tiene más problemas, o sea, no es... Sí, el texto lo puedo leer, o el texto lo puedo pasar a braille, pero nada más, se me acaba ahí. Más preguntas. Y lo dejaremos, que si no los demás, no os dejo hueco. Yo tengo una pregunta, y es que antes hablaste sobre los PDFs, de cómo no eran accesibles. Y bueno, y mientras decía los problemas que tenían, también nombraste una de sus ventajas, y es una uniformidad a la hora de verlo. Porque si coges, por ejemplo, un Word, que lo has editado en un ordenador y lo intentas abrir en un móvil, Sí. por muy accesible que sea, en el móvil es ilegible, porque se jode toda la estructura, se aplastan todas las tablas sobre ellas, el texto se sobreescribe. ¿Hay alguna herramienta? Sí, y en el móvil en el PDF en el móvil tienes que hacer zoom y zoom y zoom y zoom para empezar a ver algo, y entonces no te sale toda la fila. No te sale toda la fila entera y tienes que hacer scroll horizontal y vertical, y es un drama. Es algo que las personas con baja visión no quieren nunca. Sí, no, es verdad que hay un problema de tamaño. Mi pregunta era si había alguna herramienta que logra una uniformidad de estructura, que no se estropea toda la estructura, porque por ejemplo en un Word, si metes una imagen y lo abres luego en móvil, se cambia totalmente la estructura. Pero está la imagen y si tiene texto alternativo la puedes acceder. A ver cómo os explico esto. Bonita filosofía, porque tengo... ¿Cuánto me dais? Es un error que la estructura del documento sea fija e inamovible. Porque tú mismo lo has dicho, esto yo lo estoy viendo en una pantalla de 40 pulgadas, lo veo en una pantalla de 15, lo veo en una pantalla de 7. Cuanto más flexible sea el formato, mejor se va a ver. Por ejemplo, el EPUB, los libros electrónicos, el EPUB, por ejemplo. Claro que no se ve igual que el libro en papel, pero es que no es el objetivo. El objetivo es que cada uno lo vea como necesita. Yo cuando estoy leyendo un EPUB en un lector, sea software o hardware de libros electrónicos, puedo cambiar el tamaño del texto, puedo cambiar en la fuente, lo voy a ver bien, como yo quiero. Yo, el lector, no tú, perdona por me has hecho una pregunta, no tú el diseñador. O sea, no lo vas a ver como tú quieres, pero es que como se vea como tú quieres es solo para la gente que lo ve como tú. ¿Vale? Entonces, cuanto más flexible es el formato, mejor para la accesibilidad, porque más gente lo va a poder transformar como necesita. El PDF, por su propia naturaleza, es inflexible, entonces nadie lo puede transformar. Lo que se puede hacer son apaños. El Reader o Acrobat tienen funciones para leer en voz alta, para el recorrer con teclado. Si el documento está apañado, se pueden hacer cosas, pero por ejemplo, sí que hay un problema serio de, al ser un formato fijo, por ejemplo, es diseñado por una 4, pues en un móvil no. Yo no puedo leer ni con lupa en la 4 en tamaño completo. Tendría que estar estirando, ensanchando, y cuando ensancho tengo que hacer scroll. Y el problema del scroll es que no sé si sabéis muy bien cómo funciona nuestro ojo. Cuando leemos algo como esto, nuestro ojo lee la primera línea, y cuando ha terminado de leer la primera línea, automáticamente nuestro cerebro se coloca al principio de la línea siguiente en la columna donde había empezado la línea anterior. Es costumbre, muchos años leyendo, y el cerebro empieza a funcionar así. Cuando amplío mucho, no sé dónde está la línea, ¿vale? Lo pierdo totalmente a referencia. Entonces, si quiero volver a la línea anterior, voy a tardar muchísimo porque no llego. Por cierto, no centréis texto, ¿vale? Por lo mismo. Texto centrado tiene el mismo problema, porque cada línea empieza en un sitio diferente, entonces al ojo le cuesta un montón, al cerebro tarda más en leer. Que yo creo que es que los demás no van a hablar hoy, al ritmo que van. Pues gracias. Nada. No sé si Santiago quería preguntarme, pero... Espera. Sí, ¿qué? A mí lo del Office es que me supera, por decirlo de alguna manera. Entonces, sin embargo, utilizar cualquier cosa y generar HTML... Sí, ningún problema. No, ningún problema. O sea, lo único que hay que mirar que el HTML está. Entonces, lo que perdemos es la herramienta integrada que fácilmente nos está vigilando todo el rato, y para que el HTML que generamos está bien. Eso no es tan fácil según qué entornos. Hay algún entorno que lo hace, pero es más complicado. Pero sí, HTML... De hecho, es el formato preferible hoy, porque es el que más tiempo se lleva trabajando. El primer estándar de accesibilidad HTML es de 1998. Se lleva ya unos añitos, se sabe bastante bien cómo hacerlo bien. Entonces, sí, sin ningún problema. O sea, exportar HTML siempre es bueno. De hecho, hay personas que yo conozco en el mundo de la accesibilidad que solo presentan HTML. O sea, hay
capas de CSS más JavaScript que te permiten escribir en presentaciones en HTML, se proyectan. A mí no me gusta mucho porque lo tengo que hacer todo a mano. O sea, tengo que ajustar milimétricamente cada píxel de cada tamaño de letra de cada diapositiva en función del contenido que tenga para que se vea en pantalla. Me suponen trabajo extra de diseño visual. Que aquí hago trabajo extra de la parte accesible, pero que ese también lo tengo que hacer en HTML igual. Así que yo creo que por mi parte, muchas gracias a todos y espero que lo podáis aplicar. Bueno, tengo que admitiros que esta charla iba a ir de una cosa hasta el viernes. Luego tuve la graduación de mis chicos, de lo cual estuve muy contento verles a ella por fin con la beca. Pero tuve un par de conversaciones con mucha gente, alumnos, profes, compañeros, padres, todos, y todo un poco diciendo lo mismo. Y yo, joder, Chema, eres un monotema todo el rato, que sí, el CERN, Japón, y es que soy un monotema, os lo juro, estoy todo el rato igual, o qué y tal. Así que he dicho, venga, vamos a soltar esto, y bueno, y si esto me cuesta el empleo, pues nada, pues mala suerte, ¿no? Pero bueno, es deciros que esta charla, esta parte, yo la voy a tomar desde esta perspectiva y os invito un poco a que vayáis con el mismo mood, ¿vale? Nihilismo optimista, ¿vale? Esto al final de cuentas es hablar un poco de mi libro, a lo mejor generar un debate interesante y luego ya si queréis me tiráis ladrillos a la cabeza, ¿vale? No hay ningún problema. Pero ante todo esto, que a mí no me va la vida en ello y creo que una buena filosofía es que no le vaya a nadie. Esto es cómico, ¿vale? ¿En qué consiste esta charla o esta cosita? Quiero que os sumerjáis conmigo a una aventura, una historia, algo que es delicioso, es realmente algo inimaginable, impensable, que puedes decir, meteros conmigo en este viaje, en este torbellino de mierda de historia que os voy a contar, ¿vale? Porque la verdad, lo que os voy a contar no va a la vida en ello, pero yo creo que sí que da pie a un sobreanálisis muy interesante, ¿vale? Eso sí, a lo mejor alguien aquí sale un poco enfadado conmigo. No quiero hacer spoiler, pero si ocurre, significa que a lo mejor algo he hecho bien. ¿De qué va esto? ¿Vale? Os voy a presentar al ser que todo lo empezó, ¿vale? De esto que me dijo a mí, ser, persona, obviamente, que a mí me inspiró a hablar de esto y que salió a pie de estas conversaciones que yo tenía con un montón de gente. No solo lo que ocurrió el viernes, sino a lo largo de todos los años. Os presento a este colega, ¿vale? No sé si lo conocéis. Os lo presento. Saselandia, ¿vale? Este a lo mejor ha salido un poco ahora, más conocido por sus memes, sus cosas, pero este señor en realidad tiene bastante historia. De hecho, este es primigenio de YouTube, pero es primigenio. Este ya estaba publicando vídeos de YouTube sobre videojuegos y sobre tecnología y tal, desde que yo tenía, creo que 12 o 14 años. Yo seguía a Saselandia. De hecho, la S de Sassel es porque él es un lover del mundo de Sega, nostálgico de la Mega Drive, la Sega Saturn. ¿Quién de aquí conoce a Sassel? O por lo menos el meme lo conoce. ¿Vosotros no lo conocéis? Ni el meme, yo te lo presento. Mira, Julio, así eran sus vídeos hablando, por ejemplo, de la calidad de la Play 4. ¿Vale? Hay un meme muy famoso de él que, antes de lo de... Bueno, pero esto si no lo sabéis, esto era él hablando de una cosa y de repente dice... ¡Viva Vox! En plan, se emociona un montón, empieza a bailar. Estaba hablando de la Play, estaba hablando de una cosa completamente diferente y de repente empieza a decir ¡Viva Vox! No sé qué, es como, bueno, vale, pues ya está, no hay ningún problema. Y entonces aquí pues está diciendo, wow, potencia. Hay un meme muy famoso de él que se viralizó que era él diciendo ¡potencia!